La bestia bíblica que solo puede ser derrotada por Dios, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios y temas más aterradores que podemos encontrar en las Escrituras. El Leviatán ha sido, durante siglos, objeto de debate y fascinación, porque según relata la Biblia, si esta colosal criatura se llegara a desatar, no habría nada que pudiésemos hacer contra ella. Pero ¿qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo? Si no podemos hacer nada contra ella, ¿quién acabará con el Leviatán? ¿Será derrotada por Dios en el día del juicio final? Acompáñame en este viaje donde exploraremos los pasajes más enigmáticos de las Escrituras y sus significados ocultos. Y al final, te enseñaré grabaciones reales de sonidos provenientes del abismo, para que juzgues por tu cuenta. El Leviatán mencionado en el Antiguo Testamento se describe como un monstruo marino, una criatura colosal que encarna la destrucción y el caos. En Génesis, el primer libro de la Biblia, hay una referencia que algunos creen que apunta a su creación. En el quinto día se nos dice que Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Aunque el texto no lo menciona directamente, muchos estudiosos sugieren que aquí yace el origen del Leviatán. Este ser oculto en el agua yace dormido en las profundidades, donde solo espera que su momento en la profecía se cumpla. El simbolismo del agua en la Biblia es de gran relevancia. El agua desde el Génesis representa tanto el origen de la vida como el misterio de lo inexplorado. Génesis capítulo 1, versículo 2, nos describe la creación. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El agua aquí no solo representa la creación, sino el poder y el caos latente. Un reflejo de aquello que es indomable y misterioso, lo que yace en las profundidades. Y es aquí donde se oculta el Leviatán, en un dominio que ningún ser humano puede controlar, un espacio que desafía nuestra comprensión. En el libro de Job se nos ofrece una de las descripciones más detalladas y aterradoras del Leviatán. Se nos presenta un ser que desafía toda comprensión humana. ¿Sacarás tú al Leviatán con un anzuelo? ¿O atarás su lengua con una soga? Job 41 continúa con preguntas que resaltan la imposibilidad de someter a este monstruo. Se le describe como una criatura a la que nadie puede capturar, cuyos estornudos emiten fuego y de cuya boca y nariz sale una llama intensa, como una caldera que hierve. Job capítulo 41, versículo 33 dice: No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes y es el rey de todas las fieras. La figura del Leviatán aquí no es solo un animal. Es un ser que simboliza aquello en lo que no puede ser subyugado, ni entendido. Un recordatorio de los límites del hombre ante el poder divino. Para los fieles, el Leviatán no solo representa una amenaza dormida, es un símbolo del fin de los tiempos. En Isaías, capítulo 27, versículo 1, encontramos la profecía de su destrucción. En aquel día, Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí, la espada de Dios se interpreta como su palabra, viva y eficaz, cortante como una espada de dos filos, que penetra y separa el alma y el espíritu. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se describe esta espada divina, capaz de atravesar incluso lo más profundo de los corazones humanos. Así, el Leviatán con todo su poder no tiene esperanza alguna ante su creador. La importancia del agua en la Biblia no se limita a su papel en la creación. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere al agua como símbolo de vida eterna. Quien beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. En Juan, capítulo 4, versículo 14, y a su vez, en el Apocalipsis, el mar se representa como el escenario de las visiones apocalípticas. El agua es un símbolo de vida, pero también de lo imprescindible y caótico, representando los límites de nuestro entendimiento. El hecho de que el Leviatán repose en las aguas refuerza su papel como algo oculto y ominoso, una amenaza que solo será revelada al final de los tiempos. Antes de continuar, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio existían dos Leviatanes? Pero uno de ellos fue aniquilado. ¿Cómo es eso posible? En el Salmo 74, versículo 13 y 14, se menciona que cuando Dios partió el mar con su fuerza, acabó con criaturas marinas y entre ellas al Leviatán, aplastando sus cabezas y dándolas como alimento a las bestias que moraban en el desierto.
Fíjate bien cómo lo expresa. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Esto sugiere que se trataba de un ser con varias cabezas, un monstruo de proporciones colosales. El Leviatán es, sin duda, una de las figuras más fascinantes y misteriosas en el contexto bíblico. Su origen se pierde en la antigüedad y su significado se transforma según el contexto y la perspectiva. Nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios, del hombre y de la naturaleza en el mundo, y sobre los límites entre el bien y el mal, el orden y el caos, la realidad y la fantasía. Este mismo Leviatán es aquel que las Escrituras describen como dormido en las profundidades, oculto en el agua, aguardando el momento de ser derrotado por Dios en el día del juicio final. Para aquellos que buscan prueba de lo desconocido en las profundidades, el océano sigue siendo un reino de misterio. La Antártida ha sido testigo de sonidos imposibles de explicar, captado en las profundidades abisales, sonidos que resuenan en nuestra imaginación, como llamados de algo antiguo y poderoso, escondido en el abismo. Julia, nuestro primer misterio, proviene de la Antártida. En 1999, los hidrófonos de la NOAA captaron un sonido tan fuerte que podría escucharse a más de 4.800 kilómetros de distancia. Lo llamaron Julia. Era un sonido bajo, como un gemido lejano que parecía emanar de las profundidades. Al no encontrar una fuente definitiva, algunos sugirieron que el sonido fue producido por un choque de un iceberg gigante. Sin embargo, los detalles permanecen sin resolver. Te dejaré este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. Aconsejo usar audífonos. Al escuchar Julia, uno no puede evitar imaginar que algo vasto y escondido en el océano se está moviendo, como si el abismo respirara de forma inquietante. A continuación, el 5 de marzo de 1997, los mismos dispositivos captaron otro sonido en el mar de Ross, un sonido que parecía replicar el eco de un tren atravesando un túnel subacuático. Los científicos lo llamaron Train, debido a su similitud con el sonido de un tren en movimiento. Algunas teorías atribuyen este sonido al roce de un iceberg en el fondo marino, pero no todos están convencidos con esta explicación. La regularidad del sonido y su tono prolongado invitan a pensar en fuerzas geológicas o incluso en ecos de un pasado antiguo, algo que yace y se desplaza en las profundidades heladas, ajeno a nuestra comprensión. Te dejo el sonido a continuación. Quizás el más famoso de los sonidos enigmáticos, el bloop, fue captado en el verano de 1997. Este sonido retumbante, tan fuerte, que fue detectado por los hidrófonos ubicados a más de 3.000 kilómetros de distancia. Los investigadores de la NOAA, al analizarlo, declararon que el bloop no se parecía a nada registrado antes. Originalmente, algunos llegaron a especular que podría ser el llamado de una criatura marina desconocida, algo gigantesco en las profundidades de la Antártida. Eventualmente, se sugirió que podría haber sido causado por un terremoto de hielo, el sonido de un iceberg rompiéndose. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Puede el bloop ser evidencia de algo vivo? ¿Algo tan grande que desafía las leyes de la biología, tal como la conocemos? Te dejaré este sonido. Déjame en los comentarios tu opinión.
Otro sonido inquietante, registrado en mayo de 1997, se denominó Slowdown. Se caracteriza por un tono que disminuye de forma gradual, como si fuera un suspiro profundo que se va desvaneciendo. Captado también en las aguas frías de la Antártida, se cree que el sonido fue causado por un iceberg que se movía lentamente y a lo largo del fondo del océano. Pero la singularidad del sonido, su escala y el misterio de su origen hacen que muchos se pregunten si no es algo más. Es un recordatorio de que, aunque intentemos comprender las fuerzas del océano, muchos de sus secretos permanecen ocultos. A continuación te dejo el sonido. Upsweep. Este sonido fue captado en el Océano Pacífico. Es un tono ascendente que aparece y desaparece en intervalos regulares. Lo apodaron Upsweep. Lo apodaron así debido a su carácter casi musical, como una serie de notas que se elevan en frecuencia. Detectado durante décadas, su origen ha sido atribuido a la actividad volcánica, pero no se ha confirmado de manera concluyente. Suena como un eco del océano mismo. Una melodía que proviene de las profundidades y que nos recuerda que el mar, incluso en silencio, nunca está realmente quieto. Te dejaré este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. "52 Hz Well". Aunque diferente de los otros sonidos, la ballena de los 52 Hz es la única en su especie. Este sonido es emitido a una frecuencia de 52 Hz, lo que lo hace diferente a todas las ballenas conocidas. Normalmente, una ballena azul emite frecuencias desde los 10 a los 40 Hz y una ballena común entre 15 y 25 Hz. Detectado desde la década de 1980, la ballena solitaria sigue una ruta migratoria que no coincide con ninguna otra ballena, y su llamada, distinta y aislada, nunca recibe respuesta. Algunos creen que podría ser una ballena con una anomalía, mientras que otros ven en su historia algo casi poético, como si un ser único y desconocido vagara por el océano, buscando compañía en las profundidades. Escúchalo tú. Whistle. Este sonido, registrado en el Pacífico, es un silbido breve que se escucha como un eco distante. Fue captado en 1997 en el Océano Profundo y desde entonces ha desconcertado a los investigadores. Se teoriza que podría haber sido causado por un fenómeno geológico, pero su tono inusual y la falta de una fuente conocida lo convierten en un misterio más del océano.
En la fosa de las Marianas se han registrado sonidos que aún no tienen explicación. Uno de ellos descrito como una voz grave, lejana y que suena a intervalos irregulares, lo que ha llevado a teorías de criaturas desconocidas en las profundidades extremas. Te dejo este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. Cada uno de estos sonidos nos recuerda lo poco que sabemos del océano. Aún con la tecnología moderna, solo hemos explorado un 5% de sus vastas profundidades. El otro 95% permanece envuelto en sombras y silencio, un abismo lleno de preguntas sin respuesta. Estos sonidos son solo una pequeña muestra de los secretos que guarda el océano, pero no son lo único que ha despertado el asombro y la inquietud de los investigadores. Recientemente, una anomalía inexplicable fue detectada en el Atlántico Sur, acompañada por olas de más de 25 metros de altura. Aunque las explicaciones oficiales intentaron calmar el misterio, asegurando que todo se debió a un error de modelo, la incertidumbre sigue presente. Las imágenes captadas fueron declaradas representaciones y no se consideraron como pruebas verídicas. Pero entonces, ¿qué sucedió realmente? Algunos han tratado de atribuirlo al reciente eclipse solar. Aunque aquí surge otra interrogante, el eclipse fue visible en el hemisferio norte, mientras que esta anomalía se manifestó en el sur. Todo, según los expertos, apunta a un error en el modelo. Sin embargo, una pregunta permanece. Si todo fue un simple error, ¿de dónde surgieron esas olas colosales de 25 metros? Déjanos tu pensamiento en los comentarios. Para los creyentes y estudiosos de las Escrituras, este avistamiento ha reavivado el interés en el Leviatán. ¿Podría ser esta colosal sombra la manifestación de la bestia bíblica? Oculta en el abismo durante milenios. En el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 26, se describe al Leviatán como un ser creado para vagar en las profundidades. Por aquí circulan los navíos, y el Leviatán, el monstruo que hiciste para entretenerte. Esta imagen refuerza la idea de un ser gigante, una entidad que habita en las profundidades, y cuyo tamaño y poder están más allá de nuestra comprensión. Tal vez sea solo una sombra o una rareza en las lecturas, pero para quienes creen en la palabra de Dios, es una prueba más de que el océano esconde misterios que solo el Creador conoce. A medida que seguimos explorando, es inevitable preguntarse cuántos secretos y cuántas criaturas desconocidas residen en el vasto 95% del océano que aún no hemos explorado. La fe nos dice que Dios, en su infinita sabiduría, tiene control sobre todo lo que existe. Y aunque el Leviatán, ya sea físico o espiritual, pueda simbolizar el caos, confiamos en que Dios lo vencerá en el momento adecuado. La figura del Leviatán como encarnación del caos no es la única. A lo largo de la historia, las culturas han relatado otras criaturas igualmente temibles, con mucha similitud al Leviatán, luchando contra dioses que traen orden a un mundo en conflicto. El poema babilónico, Enuma Elish, Tiamat, una diosa del caos y los océanos primigenios, amenaza con destruir el orden. El dios Marduk, decidido a restaurar el equilibrio, lucha contra ella y utiliza su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Esta victoria marca el comienzo de un mundo ordenado, triunfando sobre el caos. En Egipto, cada noche el dios Ra se enfrenta a Apep, una serpiente que simboliza el caos absoluto. Mientras Ra viaja por el inframundo, Apep intenta devorarlo. Cada amanecer que regresa a la luz simboliza el triunfo de la creación sobre las tinieblas. En las antiguas tierras nórdicas, el Ragnarok, o el fin del mundo, trae consigo la batalla final entre Thor y Jormungandr, la gran serpiente del mundo. Aunque ambos sucumben, esta confrontación no es un final, sino el inicio de un nuevo ciclo, simbolizando la destrucción y el renacimiento de la creación. En las leyendas mayas, el dios serpiente Kukulcán combate a un monstruo que representa el caos en la tierra, una lucha que asegura el orden en la naturaleza y la estabilidad en el mundo humano. De modo similar, en la mitología japonesa, el dios Susanoo se representa a Yamata no Orochi, una serpiente de 8 cabezas, liberando a la tierra de su maldad y restaurando el orden.
Es posible que todas estas leyendas sean fragmentos de una misma historia antigua, como ecos de un relato común que la humanidad compartía antes de la Torre de Babel. Después de Babel, los pueblos se dispersaron y sus lenguas y culturas se diversificaron, llevando consigo versiones de la historia del Leviatán, el monstruo que solo Dios puede someter. En la Biblia, el Leviatán escondido en las profundidades del océano simboliza la fuerza caótica e indomable que solo el Creador controla. Así, las leyendas de Tiamat, Jormungandr, Apep y otros monstruos en distintas culturas podrían ser recuerdos fragmentados de este combate entre el orden divino y el caos. Cuéntame en los comentarios qué piensas tú. Las escrituras nos revelan que el Leviatán será derrotado en el final de los tiempos, cuando Dios imponga su palabra sobre la creación. Y sin embargo, al observar la vastedad en los océanos, es difícil no preguntarse, ¿podría una criatura así existir en nuestros días? A medida que continuamos explorando solo una pequeña porción del océano, las preguntas persisten y el misterio sigue vivo. Pero una cosa queda clara. En las escrituras, este ser representa un poder que, aunque vasto y aterrador, será derrotado por Dios en el tiempo final. Al igual que el Leviatán, que permanece oculto en las profundidades del océano, muchos de los misterios de este mundo siguen siendo desconocidos para nosotros. De hecho, como comentamos, apenas hemos explorado el 5% de las profundidades marinas. Y los sonidos captados, como el bloop, Julia o el slowdown, nos recuerdan lo poco que comprendemos de los reinos ocultos en el mar. Para muchos de ustedes, fieles creyentes, la naturaleza del Leviatán sigue siendo una pregunta abierta. ¿Es un ser espiritual o físico? ¿Es acaso Satanás, una representación del diablo o un símbolo del caos primigenio? Algunos piensan que se trata del cinturón de fuego de la Tierra. De ahí el fuego, con los volcanes, y su movimiento provocaría los terremotos. Otros creen que la serpiente, el dragón y el Leviatán representan fuerzas o entidades diferentes, cada uno con su propio significado en la historia de la salvación. Otros, por el contrario, piensan incluso que el Leviatán somos nosotros, los humanos, y el mar, las naciones. Estas interpretaciones reflejan un misterio que se entrelaza con nuestra fe y nuestra búsqueda de entendimiento. Pero en última instancia, como creyentes, encontramos consuelo en la promesa divina. Las Escrituras nos aseguran que Dios, con su palabra y su poder, vencerá al Leviatán. Este monstruo, que para algunos simboliza las fuerzas de la destrucción, será derrotado por el único ser capaz de someter el caos y restaurar el orden. La fe nos dice que, si estamos con Dios, nada puede prevalecer contra nosotros, como está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Leviatán, con todo su misterio y simbolismo, nos recuerda que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, pero también que tenemos a un Dios que no solo comprende, sino que tiene dominio absoluto sobre todo lo que existe. Al final, nuestra fe nos invita a confiar, a descansar en la certeza de que en el día del juicio, toda fuerza de destrucción será sujeta al Creador. Gracias por acompañarme en esta exploración de los misterios y enseñanzas de nuestra fe. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando el significado profundo de los textos sagrados y los secretos de la creación, suscríbete para no perderte ningún video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayúdanos a llegar a más personas. Juntos, continuaremos desentrañando los misterios del universo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.